Durante la lectura del testamento de mi esposo, su madre sonrió con arrogancia y dijo, ahora todo me pertenece. El abogado sonrió y respondió, en realidad, te dejó un mensaje especial. Su sonrisa se esfumó cuando lo leyó. Jamás imaginé que mi existencia se transformaría en algo parecido a un drama de tribunales. Pero aquí estoy. Estuve casada con mi esposo, Lucas, durante 10 años. Juntos creamos una vida preciosa, cariño, alegría, un hogar por el que esforzamos mucho. Sin embargo, durante esos años, siempre hubo una sombra pesada rondando. Su madre, Carmen, no me soportaba, y no lo disimulaba, dejó bien claro que opinaba que yo no estaba a la altura de su hijo. Solo busca su fortuna, soltaba, aunque Lucas y yo nos esforzamos mucho para forjar nuestra vida juntos. La realidad era que ella quería dominarlo, como siempre lo había hecho. Carmen siempre fue un torbellino, autoritaria, astuta y dura. Trataba a Lucas como si aún fuera un pequeño que precisaba su autorización para existir. Pasó años intentando conquistar su afecto, pero ella solo le daba cariño cuando él obedecía sus deseos al pie de la letra. Cuando se casó conmigo, lo tomó como una ofensa. Le disgustaba que me hubiera preferido a mí antes que a ella. A pesar de todo, Lucas seguía queriendo a su madre. Nunca interferí en su vínculo, aunque muchas veces fui yo quien tuvo que animarlo cuando ella lo lastimaba con sus comentarios. Él anhelaba tanto su aceptación, deseaba creer que, en el fondo, ella lo quería como toda madre debería. Luego, hace 6 meses, Lucas murió. No fue algo inesperado, llevaba tiempo peleando contra una enfermedad larga. Tuvimos momentos para prepararnos, para conversar sobre todo, y una de las cosas que él se aseguró de arreglar fue su testamento. Sabía que su madre vendría tras de mí, conocía su carácter, lo que nos trae a este día. Estaba sentada en la oficina del abogado con las manos bien apretadas, mi tristeza todavía reciente. Carmen estaba frente a mí, luciendo un caro vestido negro, fingiendo ser la viuda desconsolada. Casi no me había dirigido la palabra desde la muerte de Lucas, salvo para mofarse de mí en el entierro, diciendo que pronto estaría en la calle, donde debía estar. Ella estaba convencida de eso. Se encontraba ahí, sonriendo con prepotencia, esperando que el abogado ratificara lo que ella creía. Ya se veía heredándolo todo. El abogado carraspeó y empezó a leer el testamento de Lucas. A mi querida esposa le dejo nuestra vivienda, nuestros ahorros y todas mis pertenencias. La sonrisa de Carmen titubeó, pero pronto se recompuso, recostándose, pensando que la verdadera riqueza, sus inversiones, sus acciones, lo que ella consideraba suyo, iría para ella. El abogado prosiguió, a mi madre, Carmen, le dejo, se detuvo, luego tomó una hoja aparte, sus labios se curvaron como si reprimiera una risa, le dejo este mensaje personal. Carmen arrugó la frente, ¿cómo? El abogado deslizó el papel hacia ella por el escritorio. Lucas le dejó una nota. Ella la tomó rápido, desdoblándola con una mirada de enojo apenas controlado. Mientras leía, su sonrisa se desvaneció del todo, su cara se puso roja, sus manos estrujaron el papel tan fuerte que pensé que lo rompería. Sus labios se movieron al leer las palabras y luego estrelló el papel contra el escritorio. Esto es un chiste, gruñó. Me incliné hacia adelante con el corazón latiendo rápido. ¿Qué dice? El abogado, aún tranquilo, contestó. Lucas quería que sus últimas palabras para su madre fueran evidentes. Estiré la mano hacia la carta y, para mi asombro, el abogado me dio una copia. Al leerla, mis ojos se llenaron de lágrimas, no de pena, sino de admiración. Madre, si lees esto, es porque seguramente planeas arrebatarle todo a mi esposa, pero quiero que comprendas algo. Nunca me manejaste y no la manejarás a ella. Gastaste toda mi vida intentando dominarme, haciéndome sentir que nunca era suficiente, pero en mis últimos instantes hallé calma al saber que formé una vida con alguien que de verdad me quería, no por mi dinero, no por lo que podía ofrecerle, sino por mí. Tú nunca me diste ese cariño y por eso no te debo nada. Todo lo que poseo es para mi esposa, la mujer que estuvo conmigo cuando tú jamás lo estuviste. El cuarto quedó en silencio. Las manos de Carmen temblaban mientras apartaba la carta. Esto es ridículo, bufó. Él no pensaba esto. Estaba enfermo, no entendía lo que decía. El abogado suspiró, como si esperara esa reacción. Señora Torres, le garantizo que su hijo estaba lúcido cuando escribió esto y, según sus deseos, no le ha dejado nada. El rostro de Carmen se contorsionó de furia. Esto es tu culpa, rugió, apuntándome con un dedo tembloroso, lo pusiste en mi contra, lo alejaste de su propia madre. Al fin hablé, con voz serena, no, Carmen, tú sola lo lograste. Ella se levantó tan rápido que la silla casi cae. Esto no se acabó, dijo enfurecida, voy a pelear, te llevaré a juicio, esa casa debe ser mía, ese dinero debe ser mío. El abogado se recostó en su silla, imperturbable, puede intentar cuestionar el testamento,
Pero le aviso que Lucas tomó medidas extra para que fuera sólido, estaría desperdiciando su tiempo y su dinero. Carmen lo miró fijo, luego a mí, podía ver la rabia en sus ojos, la sorpresa de haber perdido, de no tener control aquí. Se giró y salió airada de la oficina, dando un portazo. Me quedé sentada un buen rato, mirando el lugar que acababa de dejar, luego solté un respiro que no sabía que retenía. Lucas se había enfrentado a ella al final, incluso tras morir, me había cuidado. Pero algo en mi interior me advertía que no sería la última vez que sabría de Carmen, y acerté, porque lo que vino después fue aún peor. Carmen salió furiosa de la oficina del abogado ese día, pero yo sabía en mi corazón que no había terminado conmigo. No era de las que aceptan perder, había pasado su vida entera consiguiendo lo que quería con amenazas, engaños y pura maldad, y ahora, caer ante mí, alguien a quien siempre vio como inferior, era algo que no podía tolerar. Apenas llegué a casa cuando el teléfono empezó a sonar, lo ignoré al principio, pero tras la cuarta o quinta vez, contesté. Carmen no se molestó con saludos. Piensas que ganaste, ¿verdad? Su voz temblaba, no de dolor, sino de ira. Me quedé callada. Ella soltó una risa seca. No sabes con quién te metiste. Esa casa, ese dinero, deberían ser míos. No eras nadie antes de casarte con mi hijo y pronto volverás a hacerlo. Tragué saliva, intentando mantener mi voz firme. Lucas tomó su decisión y tienes que aceptarlo. Ella se rió con desprecio. Eso lo veremos, y colgó. Intenté convencerme de que solo estaba alardeando, desahogándose, pero algo en su tono me dio escalofríos. El primer golpe vino una semana después, luego otra. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Entonces, una mañana, desperté y vi un aviso de desalojo pegado en mi puerta. Mi corazón se paró, lo arranqué y lo leí varias veces, tratando de entenderlo. Decía que la casa que Lucas y yo compramos juntos no me pertenecía legalmente, que, de alguna forma, aún era de Carmen. No tenía lógica. El abogado me había jurado que el testamento era intachable, Lucas se había asegurado de protegerme. Llamé al abogado de inmediato. Él estaba tranquilo, pero firme. Está intentando anular el testamento, dijo. Afirma que tu matrimonio fue un engaño, que manipulaste a Lucas cuando estaba enfermo, que la casa debe pasar a su pariente más cercano. Me sentí mal, no puede hacer eso de verdad, ¿o sí? Puede intentarlo, suspiró, pero no tiene base, está desesperada. Eso no quiere decir que no será una lucha. Y lo fue, me llevó a los tribunales, lanzando acusaciones absurdas sobre cómo había engañado a Lucas, cómo aproveché su enfermedad, cómo lo aparté de su familia amorosa. Fue un espectáculo, mintió sin vergüenza, derramando lágrimas falsas en el estrado, actuando como si hubiera sido una madre abnegada cruelmente rechazada. Me senté ahí con las manos cerradas, mis uñas marcando mis palmas tan fuerte que dejaron huellas. Quería gritar, ponerme de pie y contarles a todos la verdad, que ella nunca quiso a Lucas, que solo le interesaba manejarlo, poseerlo. Pero me contuve, dejé que el abogado trabajara, y, al final, el juez la desenmascaró, el caso fue rechazado. Creí que ahí terminaba todo, estaba equivocada. Días después del veredicto, una noche tarde, mi puerta estaba entreabierta, mi estómago se apretó. Sabía que la había cerrado con llave al salir. Empujé la puerta despacio con manos temblorosas. La casa estaba oscura, inquietantemente muda. Entré con el corazón golpeando fuerte contra mi pecho y entonces lo vi. Mi sala estaba arruinada, los muebles tumbados, las fotos quebradas, papeles tirados por doquier. Alguien estuvo aquí. Retrocedí, mis dedos torpes buscando el 911. La policía llegó pronto, revisó la casa, pero quien lo hizo ya se había ido. No se llevaron nada valioso, solo lo destrozaron. No fue un robo, fue una advertencia. No necesitaba adivinar quién lo mandó. La policía no pudo hacer mucho. No hay señales de forzamiento, me dijeron. ¿Tienes idea de quién pudo ser? Los miré, mis manos aún temblando. Sí. Pero, claro, no tenía pruebas. Y Carmen no había acabado. Las semanas siguientes fueron un tormento. Autos desconocidos estacionados frente a mi casa a horas raras, mis basureros volcados a medianoche, flores secas dejadas en mi entrada. Apenas dormía, sentía que me acechaban. Luego, una noche, oí un golpe en mi puerta. Miré por la mirilla, era Carmen. Casi no abro, todo en mí decía que no lo hiciera, pero estaba harta de esconderme, harta de temer. Abrí la puerta, ella sonrió, no con amabilidad, sino con frialdad, disfrutando la casa, preguntó, su voz suave, sarcástica. No contesté, su sonrisa creció, no voy a parar, lo sabes, puedes creer que ganaste, pero esto no se acabó. Me quitaste a mi hijo y ahora te quitaré todo a ti. Algo dentro de mí se quebró, durante semanas viví con miedo, pero ahora, viéndola a ella,
Esa mujer resentida y odiosa que pasó su vida intentando controlar todo, sentí algo distinto. Sentí que ya era suficiente. Di un paso adelante, acercándome. Escúchame, Carmen, dije, mi voz sólida, ya perdiste. Lucas vio quién eres realmente y no importa qué hagas ahora, nunca vencerás. Esta casa es mía, mi vida es mía y tú no tienes nada, tú sola te lo buscaste. Por primera vez, pareció asustarse, lo noté un instante, un brillo en sus ojos. Luego se burló, eso lo veremos, dio media vuelta y se fue, perdiéndose en la noche. Pero yo sabía que esto no terminaba, y tenía razón, porque, a la mañana siguiente, recibí una llamada del abogado, y lo que me contó lo cambió todo. No pegué ojo esa noche. Las palabras de Carmen me rondaban, no paraba de recordar cómo se plantó en mi puerta, su voz cargada de veneno, jurando que no había acabado conmigo. Y no mentía, a la mañana siguiente sonó mi teléfono, era mi abogado. Hay un problema, dijo, su tono tenso. Apreté el aparato. ¿Qué pasa ahora? Él suspiró. Carmen presentó una nueva demanda. Dice que Lucas tenía un testamento oculto, uno que le deja todo a ella. Casi se me cae el teléfono. ¿Un testamento oculto? Eso es absurdo. Lo sé, pero trajo papeles y, lo peor, dudó, tiene un testigo. Sentí mi sangre enfriarse. ¿Quién? Hubo un silencio largo, luego dijo un nombre inesperado, el mejor amigo de Lucas. La traición total. Javier había sido amigo de Lucas desde niños, fue el padrino de nuestra boda, lloró en el funeral de Lucas. Yo confiaba en él. Y ahora estaba con ella. Lo llamé al instante. Contestó, su voz calma, demasiado calma. Hola, dijo, como si todo estuviera bien. Dime que no es cierto, dije, mi voz temblorosa, dime que no la estás apoyando. Hubo un silencio, luego suspiró, mira, no quiero meterme en esto, pero Carmen dio razones convincentes. Dijo que Lucas cambió de idea antes de morir, que no quería dejarte todo. Sentí un golpe en el estómago, eso es falso y lo sabes. Ella tiene un papel, dijo, casi como si se justificara, y vi a Lucas firmarlo. Mi vista se nubló de rabia. ¿Mientes o ella te paga para mentir? Silencio. Ese silencio lo confesó todo. ¿Cuánto? Murmuré. ¿Cuánto te paga por traicionar a tu mejor amigo? No respondió, colgué. Fui directo a la oficina del abogado. Él ya revisaba el supuesto Nuevo Testamento. Es falso, dijo de una. Lucas era cuidadoso, no habría hecho otro testamento sin consultarme. Cerré los puños. Entonces, ¿cómo lo probamos? Sacó el testamento original. Las firmas no son idénticas. Están cerca, pero no iguales. Traeremos un experto en escritura. Luego frunció el ceño, pero hay más. Se giró a su computadora y abrió un archivo. Antes de morir, Lucas grabó un video. Quería que sus deseos quedaran claros. Me quedé sin aire. ¿Un video? Asintió. Me pidió guardarlo por si acaso. Creo que es hora de usarlo. Clic en reproducir y ahí estaba Lucas, mirando fijo a la cámara. Las últimas palabras de Lucas. Su cara estaba más delgada, sus ojos agotados, pero su voz era potente. Si ves esto, es porque mi madre intenta quitarte lo que no le pertenece. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lucas siguió, su voz segura. Carmen, si estás en un juzgado ahora, tratando de mentir para quedarte con mi herencia, quiero que sepas algo. Se acercó a la cámara, sus ojos encendidos. Sabía que harías esto, sabía que intentarías engañar, mentir y robar incluso después de mi muerte, pero estás equivocada. El abogado pausó el video. El testamento falso de Carmen, inútil. Las mentiras de Javier, vacías, porque Lucas los había vencido desde la tumba. Pero lo que dijo después lo sacudió todo. Carmen, sé lo del dinero. Me quedé helada. Los ojos del abogado se agrandaron. Espera, ¿qué? La voz de Lucas se volvió más cortante. Sé que me robaste, a mi padre, a la empresa. Mi corazón latía fuerte. ¿De qué hablaba? Luego dijo algo que me congeló. Sé que le pagaste a Javier hace años. Tomé aire. Lucas lo sabía. Sabía que su madre y su mejor amigo habían conspirado mucho antes de su muerte. Luego mostró papeles, pruebas. Hallé las cuentas, dijo, las transferencias escondidas, el dinero perdido. Pensaste que no lo notaría, pero sí. No podía respirar. Lucas sabía que su madre lo había estado robando, sabía que ocultaba dinero, usando cuentas dudosas, borrando rastros, y había juntado evidencias. Luego sonrió, una sonrisa fría y segura. Por eso tendí una trampa. El video acabó, el silencio llenó el lugar. Mi abogado soltó un silbido bajo. Vaya, eso lo cambia todo. Tragué en seco. ¿Qué quiso decir con una trampa? Se puso de pie. Es hora de descubrirlo. Revisamos los registros de Lucas, correos, archivos, y lo que encontramos fue impactante. Transferencias bancarias, papeles falsos, sobornos. Carmen no solo intentaba robar, llevaba años robando.
Había agotado la herencia del padre de Lucas, movido dinero por empresas falsas, lavado miles de dólares, y Javier la ayudó. Me senté ahí, pasmada. Entonces, ¿qué hacemos? Mi abogado sonrió. No solo respondemos. Tomó su teléfono. Los acabamos por completo. Al día siguiente presentamos cargos penales. Fraude, robo, conspiración. Carmen y Javier estaban por caer en un desastre legal. Carmen apareció en mi casa una vez más. Su cara estaba pálida. Llama a tu abogado, dijo, su voz temblorosa. Arreglemos esto. Di un paso hacia ella, la miré a los ojos. No. Y, por primera vez en su vida miserable y tramposa, Carmen supo que había perdido el juicio. Carmen creía que tenía poder, creía que podía asustar, engañar y conspirar para salirse con la suya, como siempre, pero Lucas la anticipó, y ahora, incluso desde la tumba, él movía los hilos. Las pruebas que encontramos fueron demoledoras. Fraude bancario, lavado de dinero, fondos robados de la herencia, transferencias que la señalaban directamente. Javier no era solo un mentiroso traidor, estaba hundido hasta el cuello, ayudándola a tapar todo. Mi abogado actuó rápido, pasó todo a las autoridades, y luego vimos el derrumbe. La caída de Carmen empezó con el IRS congelando sus cuentas. Cada peso robado, cada movimiento sospechoso, bajo investigación. Luego llegó la redada policial. Desperté con sirenas afuera de la casa de Carmen. Las noticias lo anunciaron esa mañana. Autoridades investigan crímenes financieros ligados a la herencia de los Torres. Carmen salió esposada. Su rostro, antes tan altivo, estaba blanco. Miró around como buscando a alguien que la rescatara, que hiciera desaparecer esto, pero no había nadie. Javier intentó escapar. Lo atraparon en el aeropuerto con un boleto a México y 50,000 pesos en efectivo en su maleta. Mala suerte, la policía llegó antes. En el juicio, lo de Carmen fue feroz. Las pruebas eran irrefutables. Fondos robados, cuentas falsas, el testamento fraudulento, sobornos, todo expuesto ante el juez. Y lo mejor, Lucas grabó un segundo video, para la corte, era más largo, más duro, y traía pruebas. Nunca olvidaré la cara de Carmen cuando lo pasaron frente al juez, el jurado y una sala llena, su propio hijo desenmascarándola como la estafadora que era. Sus manos apretaron la mesa tan fuerte que sus nudillos palidecieron, parecía querer huir de sí misma. El juez fue firme, 15 años de cárcel por fraude financiero. Javier recibió 10 por cómplice. Carmen intentó contactarme una última vez. Llegó una carta desde la prisión. Casi la tiré, pero la curiosidad ganó. Era breve. Crees que venciste, pero siempre serás nada sin Lucas. Me lo quitaste, nunca te perdonaré. La miré un rato, luego hice algo que sabía la enloquecería. La devolví sin abrir. Carmen perdió todo, su dinero, su casa, su falsa reputación. Vendí la casa por la que tanto peleó para quitármela. Usé el dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Y yo, viví, me recuperé, avancé, porque, al final, Lucas ganó, y esa fue la mejor revancha de todas.